Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa, nuevo para nosotros, pero para los que ya consumen este formato no es nada nuevo, que es En la Barra, y hoy básicamente vamos a hablar de cine nacional y tenemos dos invitados súper especiales que son Valentina Allende y Fidel Serrano, ambos conductores del programa Embichados, un programa dedicado básicamente a hablar sobre cine, series y otro tipo de producciones, tanto nacionales como internacionales, pero hoy vamos a hablar únicamente de la producción de cine nacional. Vamos a conocerlos. Una producción original del streaming oficial de la UNCI. Este espacio, pensado como un laboratorio de práctica y experimentación, les brinda no solo las herramientas técnicas y profesionales necesarias, sino también la libertad creativa para desarrollar un formato propio y auténtico. Embichados nace con el objetivo de analizar, debatir y compartir miradas sobre el universo del cine y las series, abarcando tanto producciones nacionales como internacionales. A través de un enfoque fresco, dinámico y con sello estudiantil, Fidel y Valentina aprovechan este espacio para ejercitar su formación en comunicación, mientras generan contenido crítico y entretenido que invita a repensar las narrativas audiovisuales contemporáneas. Este programa no solo refleja el interés y la pasión de sus conductores por el audiovisual, sino que también representa el compromiso de la universidad por abrir canales de expresión que acompañen el crecimiento académico y profesional de sus estudiantes. En el día de hoy nos acompañan para hablar de nuestro cine nacional. Valen, ¿cómo están? Hola Sofi, ¿qué tal? Un gusto. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, si les parece, me gustaría primero preguntarles algunas cuestiones por ahí más personales, pero que tienen que ver con el cine, para que la audiencia del otro lado los conozca un poco más. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es la película que básicamente los introdujo al mundo del cine, si es que fue una película? Arrancas vos. No la tengo muy pensada, o sea, voy a improvisar y soy capaz de decir me parece Shrek. muy bien. O sea, igual banco mucho Shrek, que es una de mis películas favoritas. Pero si querés arrancar, yo la pienso así un poco más desarrollada para no quemarme. Que me introdujo al mundo del cine, o sea, la que fue como... Claro, que te impactó y dijiste. Qué difícil, no sé. Yo creo que alguna argentina por ahí. No sé, capaz... El secreto de sus ojos como que fue muy impactante porque ganó el Oscar, creo que eso como que me acercó, pero por ahí la que me hizo interesar más en el cine, la teoría del cine, todo lo que tiene que ver, por ahí más películas, no sé, un poco más complejas, ¿no? No sé, pienso en Blow Up, que recién antes de que empiece el programa estábamos hablando, que es una película italiana de los 60, como, viste, esas cosas donde ves el artificio del cine. Eso creo que fue como introduciendo. ¿Vos, Val? Sí, yo estaba pensando en capaz, no sé si puedo nombrar una película puntual, pero sí como historias, ¿viste? Como que siempre me interesó mucho las películas independientes donde muestran otras historias, otros tipos de... Realidades. Otros tipos de representaciones, claro, como cosas que quizás no encontraba en lo mainstream, quizás lo empecé a encontrar en el cine y me empecé como a encontrar como más representada quizás en estas historias. Bueno, no sé si viste el cortometraje que se basa en la crónica de Augusto Conti. Ah, sí. El de El silencio en la ribera. Sí, sobre la isla Paulino. Bueno, es completamente otra realidad la que muestran en la película, justamente. Sí, está muy bueno. La proyectaron acá en la universidad y sí, tuve el privilegio de también entrevistarlo al director en el programa de Embichados, el programa de streaming de la UNCI. Y sí, son dos realidades, como dos traducciones. Esto está bueno también, como que como una crónica súper descriptiva y de territorio y de campos fue llevado a algo súper experimental y de documental, que también es algo que me interesa mucho, el género documental, experimental, mostrar el territorio también, porque digo, es Berisso, estamos acá nomás de Berisso, y eso lo hace muy, muy interesante también para nuestras representaciones, nuestro territorio, y bueno, no dejamos de estar en el conurbano, ¿no? Sí. Totalmente. Es una pregunta difícil igual. Sí, no se te viene difícil. rápidamente a la cabeza cuál te definió. Y es como algo que define
todo un mundo. Es Sí, complicado. sí, sí. Pero bueno, están ahora en Embichados hablando sobre muchísimas películas. ¿Y cómo comenzó el proyecto de Embichados? Bueno, a mí me convocaron en diciembre del año pasado, me convocó Gastón, bueno, principalmente la raíz de UNEQ Streaming, digo, voy a empezar a hablar de UNEQ Streaming, que es básicamente el primer proyecto, lo que engloba y materna un montón de otros programas. Nada, la idea era un conjunto de estudiantes de la Escuela de Artes y tuvieron la iniciativa de hacer un programa de streaming autogestionado en la universidad y bueno, y fueron proponiendo temáticas para desarrollar. Digo, hoy lo podemos ver reflejado en la programación, digo, los lunes tenemos programas de política, los miércoles estamos nosotros con Embichados y después hay un programa de música, después los viernes hay un... Está el de cronistas barriales. Claro, sí, ahora justamente este último mes se sumaron otros programas de proyectos de extensión, pero bueno, arrancaron esos programas pensados para desarrollar temáticas específicas con personas que, bueno, estábamos como metidas en algún que otro rubro de la cultura o de la vida. Y bueno, nada, a mí me convocaron para principalmente hablar de cine. Digo, me podría haber metido en el de política si yo quería, pero me interesaba principalmente esta cosa un poco de difusión de películas y mostrar un poco esta efervescencia que me genera, nada, quizás contar por qué me movilizó una película o simplemente tratar de difundir y tratar de, nada, convocar a la gente para que vaya al cine. Digo, es algo que después de la pandemia la gente está haciendo cada vez menos. Y lo mismo, bueno, también para UNEQ Streaming me encargo de la agenda de cine y recomiendo películas y proyecciones en la semana o fin de semana, que eso también me parece importante como práctica, como sujeto, como graduada de comunicación social y fanática de ir al cine. Digo, me gusta mucho ir al cine y lo disfruto mucho, además de hablar de películas. ¿Y vos, Fidel, cómo te convocaron de Embichados? Sí, a mí me invitó un amigo, diría Spider-Man. Me invitó Valen porque se bajó un compañero y me dijo, che, ¿podés? Y yo le dije, mira, me hago un lugar en la agenda y puedo ir. Y no sé cuándo fue, hace un mes más o menos. No, un poco más. ¿Un poco más? Sí, ¿2? sí, un poco más, sí. Y nada, y desde ahí estoy en la mesa de Embichados. Yo no formé parte de todo lo que fue el craneamiento del proyecto de UNEQ Streaming, pero sí me parece muy importante que haya espacios así para estudiantes, para graduados, para distintas personas dentro de la universidad que puedan ir y hablar, traer ideas, traer películas, compartirlas, difundirlas. Esto que decía Valen, como enfatizar para que la gente vaya al cine, que es algo que se ha perdido con la pandemia, como bien decía Val, y recuperar esas discusiones, ¿no? Y aportar desde nuestra mirada, desde una universidad nacional pública y del conurbano, sobre el arte, la cultura, la política. Me parece que el proyecto en ese sentido está buenísimo y lo que podemos aportar desde nuestra mirada también tiene que ver con eso, con lo que es el conurbano, con las teorías desde el cine que se pueden esgrimir del conurbano y las miradas y las interpretaciones. Pero respondiendo fundamental a tu pregunta, me invitó un amigo. Bueno, ahora que hablan de la relación del cine y la cultura y bueno, la sociedad, nos gustaría empezar con el análisis de cine argentino. Si les parece, tenemos un tape sobre películas de cine argentino que nos gustaría mostrarles. Por favor, si podemos... Historia es prepararse para comprender el mundo. El rey. Tenemos que seguir. Vamos a seguir. En una semana estamos filmando en el sur. Algo así. Petróleo. El concejal Andrada está convencido de que en sus tierras hay petróleo. La voy a ayudar. No se trata solamente de ayudarme, se trata de algo más. Tiene que estar convencido. No sé, con estas gafas no veo. No entiendo la pregunta. Yo quiero saber si un perro entiende cuando está bien o está mal. Está en coma. Recuerdos que viven en su presente. La guerra. ¿Sí, padre? No, yo no hago nada. Es el de arriba el que lo hace. Miles. Sí. ¿Fuiste alguna vez
¿A dónde? Al quirófano, a ver cómo rebana. ¿Por qué no entra? Hola, entra y preguntá. Vos, entra, preguntá. Hija. 40 años, me fui a los 20 y no volví más. Bueno, qué lindo montaje que hicieron acá en la producción. Bueno, quisiéramos empezar con este análisis del cine nacional, ya que los tenemos a los chicos que conocen mucho sobre el tema. Y bueno, la primera pregunta es, ¿qué lugar creen que ocupa el cine en la vida política y social de un país? Uf, qué pregunta. ¿Crees que lo diga yo o lo...? ¿Cómo quieras vos? ¿Querés arrancar vos o arrancar vos? Fidel Serrano y Bueno, me Valentina parece Allende fundamental. Digo, un poco como arrancar recién a fundamentar por qué me inicié en el cine y qué películas me gustan justamente por eso. Me parece que el cine nacional y la música nacional y la cultura nacional en general representa un país, no solo los intereses y los modos de vida y las representaciones, sino que también una pasión. Digo, me parece que las películas nacionales sirven como reflejo de donde vivimos, de nuestro suelo, de nuestros hábitos, nuestra historia. Entonces me parece fundamental y defenderlo y difundirlo, sobre todo por la situación del Inca. Bueno, es esta última gestión, digo. Luego vamos a tocar ese tema que es muy sensible sobre nuestro cine argentino. Pero bueno, ahora quería comentarte que estuve revisando tu Letterboxd. Bien, muy bien. Bueno, allí estuve viendo una de las reseñas que habías hecho sobre el lado oscuro del corazón, de una película de Eliseo Subiela. Eliseo Subiela, sí. Muy bien. Y bueno, ahí destacabas que había elementos que la hacían argentinísima, lo cual me pareció fantástico. Y bueno, quería preguntarles a los dos si creen que el cine argentino logró consolidar una gramática visual propia a lo largo del tiempo. No sé si visual específicamente, creo que después es laburo de cada director imprimir su sello, su estética, pero sí es cierto que hay algunas narrativas que se pueden poner en común, ¿no? Hay algo de repente homogeneizador en cómo se retratan ciertos lugares, cómo se retratan ciertas costumbres, y hay distintas, podríamos decir, hay una línea narrativa de lo argentino y hay distintas subnarrativas de lo argentino dentro de lo argentino, qué sé yo. Una película que se hace en el norte no es lo mismo que una película que se hace acá en Buenos Aires, digamos. Aunque la producción esté fundamentalmente centrada en Buenos Aires. Pero sí creo que hay una narrativa argentina, narrativas nacionales. Y eso está buenísimo que exista. Pero no sé, pienso, tenés un director como Ginás, donde él refleja lo argentino de una manera muy compleja, desde unas narrativas con muchos personajes, con muchos relatos al mismo tiempo, y después tenés a Cifrón, que te hace relatos salvajes, lo más hitchcockiano de Palma, Hollywood posible, y es espectacular, y también ahí está lo argentino. Creo que son distintas maneras de acercarse al mismo tema, pero donde siempre hay algo de esa representación que no tiene nada que ver con lo que pasa ahora con las superproducciones de Netflix, ¿no? Que de repente te homogeneizan la cultura nacional, te la ponen en un frasquito y te dicen, toma, esto es Argentina, fíjate. Y no pasa eso con otras producciones como las de Cifrón, como las de Ginás, las que decía. Sí, o las de Lucrecia Martel, por ejemplo, era lo que iba a mencionar. Digo, últimamente con toda esta superproducciones que también fomenta el gobierno actual, como esta cosa de que haya producción nacional pero que sea del sector privado, lo único que habilita sean que los escenarios sean para exportación, digo, donde es todo blanco, está filmado en countries y no representa realmente esto que decíamos, como ese color de argentino que bueno, justo nombraste la película de Eliseo Subiela, donde básicamente los protagonistas recitan poemas argentinos y está grabada en Buenos Aires y en una parte va a Montevideo y se encuentran como esos matices que realmente, no sé si hay un esfuerzo, pero realmente hay una decisión política también de querer mostrar eso y de imprimir eso en tu película, digo. Política y artística. Las dos. Obvio, sí, por supuesto. Digo, está imprimiendo, está dibujando como una especie de obra de arte en pintura, algo que va a quedar para siempre y que va a quedar como foto de historia. Digo, yo insisto mucho
en el movimiento del nuevo cine argentino, que son estas películas de fines de los 90, principios de los 2000, que básicamente aprovecharon la crisis del menemismo para aprovechar el fílmico y la abundancia del fílmico y lo barato del material para salir a rodar a la calle y contar otras historias. Digo, en este momento, bueno, justo veíamos hoy en el tape un tipo de películas quizás un poco más mainstream o hegemónicas. Justo también nombraba la historia oficial que ganó un Oscar. Pero bueno, después tenemos otras historias que nada, tienen otros relatos y muestran otro Buenos Aires y otros estilos de vida, que me parece que son lo más interesante. Bueno, respecto a lo que decía Fidel, yo siento que la sociedad tiene varias caras, sobre todo la argentina, en el buen sentido. Siento que uno no es blanco ni negro, uno tiene matices todo el tiempo y que haya directores en Argentina que puedan retratar esa idiosincrasia que tenemos y de alguna forma esa diversidad cultural que hay en nuestro país, creo que bueno, es de valorar. Sí, totalmente. Y bueno, sí, es verdad que también lo comercial está de alguna forma consumiendo. Sí, y no pasa solo en Argentina, pasa en otros países también, digamos, donde, como, bueno, For Sport, como decía Valen, homogeneizamos esto para que se entienda en Finlandia, en México y en Nueva Zelanda, digamos, que se entienda en todos lados. Sí. Así es. Bueno, les quería preguntar sobre Fidel, habías nombrado en un programa de Embichados sobre el Eternauta que habías encontrado una ausencia de la representación de Zona Norte, un barrio bastante sofisticado de nuestro país. No sé si habían notado esta ausencia en otras producciones argentinas o si... Porque yo siento que las producciones argentinas se centran mucho en lo urbano, ¿no? Más que en la sofisticación de los barrios. No sé sí, si o la pampa, o el campo. Así es. Creo que es doble. O sea, creo que por un lado siempre todo está centrado bastante en la ciudad de Buenos Aires y nunca sucede demasiado por fuera de ahí en las producciones. Tanto en zona norte como en zona sur lo que puedes encontrar sí son producciones más centradas ahí. Qué sé yo, acá en zona sur, en Quilmes, tenés a Campuzano. Hay uno de Morón que no me acuerdo el nombre ahora, hoy Tuzango creo que era. Como el chabón produce ahí y usa actores todos locales de ahí, tipo sus vecinos del barrio, no me acuerdo el nombre del director. Pero creo que encontrás ese tipo de producciones y no encontrás producciones de gran envergadura que se localicen en esa periferia de la ciudad de Buenos Aires, como El Eternauta, digamos. No te encontrás ese tipo de películas que ocurran en el conurbano. Eso sí puede ser. Sí, y que aporten también, digo, hubo como toda una logística y modos de producción ahí adentro que fueron de vanguardia, digo, para la historia del cine, digo, esos efectos especiales que tanto llamaron la atención en los medios y para el espectador que le gustan los efectos especiales y se encontró viendo algo de pura calidad ficcional, digo, en algún sentido. Y se sintió eso representado, digo, y está en zona norte, está saliendo de Capital Federal. De hecho, estaba pensando recién que hay una película que ahora no me acuerdo del director, pero que se llama Gracia a Dios, que la estaba mirando y cuando la vi me di cuenta que está grabada acá en la UNCI, tipo, cuando la UNCI era una fábrica. Re loco, sí. También eso, fue como encontrar esos vestigios o esa huella, ese rastro del mundo cotidiano, ¿viste? Que eso está bueno. Eso. Bueno, no sé si quieren pasar al tema del Inca. Nos gustaría hablar quizás sobre ese tema, indagar un poco sobre las políticas de financiación que estamos viviendo y transcurriendo, lamentablemente, en nuestro cine y nuestra cultura nacional en general. Bueno, con dichos, hasta el año pasado teníamos dichos del secretario de Cultura muy polémicos sobre el instituto y algunas aclaraciones sobre que básicamente las películas que se hacían eran producidas por amigos del director y demás. Sí. Y bueno, ahora está el nuevo director que es, ayúdenme con esto, Carlos Pirovano, sí. Que si no recuerdo mal, él fue director del Banco de Comercio Exterior en 2020. Sí, de Macri. De Macri. Sí,
Sí, es economista él. Pero bueno, digo, siguiendo lo que decís y también para nada, charlar de la situación, digo, me parece que todo radica, me parece, en esta especie de imaginario social alrededor del cine argentino, que se cree que el cine argentino es malo, que es berreta, que los guiones no son divertidos, que son películas muy largas, que es un bodrio, digo. Alrededor me parece que todos esos imaginarios sociales, este gobierno se aprovechó y usó esa especie de colchón de discursos para empezar a denostar el trabajo y la historia de nuestro cine argentino y nuestro futuro también, porque, bueno, recién estaba viendo una noticia que después de 15 meses de gestión de Carlos Pirovano, se aprobaron 10 películas, digo, hace más de un año que está en gestión el Inca y no hubo una aprobación real para que se ejecuten las películas. Digo, esto también no solo significa un vaciamiento para la historia de nuestro cine, sino que también perjudica, digo, todo lo que es el sector audiovisual y los trabajadores, digo, desde dirección de arte hasta iluminadores, productores. Digo, es muy complicado sostenerse de una manera libre. Ellos están hablando de la libertad libre, porque si no tenés que ir a pedir básicamente recursos a otros países. Digo, incluso ya con un Inca más o menos estable como fue en el gobierno anterior, ya era difícil sostener una película y había que ir a buscar fomento y financiamiento. Básicamente se está haciendo imposible, ¿no? Entonces, bueno, nada, es una postura también, digo, que tiene este gobierno, y para colmo que se sigue sosteniendo, digo, Manuel Adorni diciendo que tal película la fueron a ver 10 personas, ¿no? Sí. Como si la cultura fuese cuantitativa, ¿viste? Como sí, hay una reproducción de discursos todo el tiempo y no hay un análisis sobre lo que se ha dicho y si lo que se ha dicho afecta de alguna forma a la industria del cine y a todas las personas que trabajan, porque cuando uno está hablando de industria del cine no habla solo de un instituto físico, está hablando de millones de trabajos. Exactamente, sí, y de productoras de cine, digo. Acá en Argentina tenemos un montón de productoras, digo. Hay productoras que se encargan de convocar directoras mujeres que van a hacer su primera película, y sin un instituto nacional que te avale es muy complicado. O sea... Creo que en relación a lo que hablábamos antes es esa doble cuestión. Es la cuestión económica por un lado, pero también es la cuestión de perder nuestras narrativas, porque estas películas que se terminan financiando con capitales privados, termina sucediendo esto que hablábamos recién, ¿no? Que son productos for sport, qué sé yo, esta película de Francella que va a salir ahora, que es 16 personajes diferentes y que la financian Connie y Drew Pratt, bueno, que son estas figuras un poco nefastas, por decirlo de alguna manera. Nada, es una batalla cultural, como la plantean ellos, o sea, y un modelo de país y de producción artística totalmente dominado por el capital privado. Y termina sucediendo esto, ¿no? Que decía Valen, ¿qué hace entonces la gente que hacía películas si antes era financiada por el Estado? Y bueno, no sé, tendrán que armar una cooperativa, tendrán que buscar maneras más creativas de producir, porque ya el Estado no está ahí para darle el impulso a esos proyectos, que como sabemos la industria el cine tiene el doble carácter de industria y arte, y sin una cantidad de personas bastante exuberante no se puede realizar una producción como las que se solían hacer acá, y como las que nos destacaron en el mundo, por las cuales ganamos Oscar y muchísimos premios, ¿no? Sí, además eso, ¿viste? Por ejemplo, ahora este año tenemos el Festival de Cine de Mar del Plata, que es el único... clase A. El único clase A de Latinoamérica, o sea que somos vanguardia en ese sentido históricamente. Y bueno, básicamente, ¿qué vamos a mostrar en el Festival de Cine de Mar del Plata, viste? Por suerte, bueno, hay ahí una respuesta contracultural a esos recortes, pero bueno, no deja de ser penoso. Claro, porque el año pasado estuvo Contracampo, que fue este contrafestival que se armó durante las mismas semanas que se hizo el Festival de Mar del Plata, organizado por muchos directores, actores, miembros de la industria, que hicieron esa propuesta alternativa que estuvo buena, como para plantarle cara al financiamiento del Inca. Exacto. Bueno, chicos, quería agradecerles
bueno, por venir, por su compañía, que es muy preciada. No sé si quieren hablar de sus próximos proyectos que han desarrollado o están desarrollando. ¿Arranco yo? Sí. Bueno, yo para cerrar, agradecerles a todos por la invitación y el laburo y eso. Y nada, yo soy graduada reciente de la carrera de la licenciatura en Comunicación Social. Estoy en UNECU Streaming como Conductora de Embichados. Ojo. Y nada, también estoy haciendo la prensa a un sello de música de acá de Bernal que se llama Valiant Negro Records. Y a la vez los dos también estamos como corresponsales de noticias en Vibra Bonaerense, un streaming de la provincia de Buenos Aires. Si querés contar un poco más, Fide. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, estuvo muy bueno. Y yo laburo en Radio Juna, que es una radio de acá de Bernal. Después tengo una productora con un colega que se llama Utopic. Y en eso estamos laburando. Y bueno, en Embichados con Valen y en Vibra también, en Vibra así Bonaerense, que andamos por ahí. Corresponsales barriales. Bueno, muchísimas gracias por venir. No, gracias a vos, Sofía. Gracias al público por estar. Nos vemos en un próximo programa la semana que viene.